la lea de manera inmediata y al final, en conjunto, en bloque, pueda contestar en el orden que usted desee hacerlo. Muy buenas tardes y sea bienvenido. Gracias, buenas tardes, con su permiso. Me permito someter a su consideración dos propuestas contenidas en el programa de trabajo que pueden ser de utilidad para la vida futura del órgano garante en materia de transparencia. Primero, crear la figura de iniciativa prioritaria para las organizaciones de la sociedad civil en materia de acceso a la información. Segundo, fortalecer los mecanismos de transparencia transaccional y promover la plena disponibilidad de información pública. Primero, en forma reiterada se ha señalado la preocupación por diseñar políticas públicas que garanticen no solo la representación, sino la participación ciudadana en materia de transparencia. No es demasiado lo que hasta hoy se ha logrado. Se tiene, sin embargo, una buena dosis de legitimidad nacida de la reforma constitucional para impulsar políticas y esquemas participativos mediante la creación de una nueva figura que forme parte de las atribuciones del Consejo Consultivo del órgano garante y que haga posible, en los hechos, la expresión de la ciudadanía. Me refiero a impulsar la iniciativa prioritaria en materia de transparencia. Existen temas sensibles que han sido objeto de discusión y resoluciones divididas dentro del IFAI que han polarizado la opinión pública y que también han provocado controversia y propuestas de las organizaciones de la sociedad civil. Hoy día, sin embargo, carecemos de un conducto normativo e institucional específico y de un instrumento efectivo de participación que den cauce a la expresión ciudadana. El Consejo Consultivo puede ser ese conducto y la iniciativa prioritaria ese instrumento. Cumplidos ciertos requisitos previstos en las atribuciones que se determinen para el Consejo Consultivo, se podrán valorar, posicionar o impulsar temas relevantes de la agenda ciudadana a fin de dotar de contenido efectivo a la participación social mediante la figura de la iniciativa prioritaria. A la par de tal iniciativa, la agenda del órgano garante deberá incluir acciones de acompañamiento y atestiguamiento de organizaciones de la sociedad civil que estimulen la mejora continua en materia de transparencia y den contenido a la participación social. Esta propuesta, de carácter procedimental y normativo, debe complementarse con una iniciativa de índole técnica para estimular la rendición de cuentas, la disponibilidad plena de información y la mejora en los indicadores de gestión de los sujetos obligados. Segunda, transparencia en línea. ¿Por qué los ciudadanos solicitan información a los entes públicos? La respuesta resulta obvia, porque no está disponible, porque la información de oficio no es suficiente. ¿Por qué los ciudadanos no están en ocasiones conformes con la información que reciben? Porque ésta no satisface sus requerimientos ni refleja nítidamente sus inquietudes o prioridades. Para atender esta problemática, los portales de transparencia y sus páginas web deben enfocarse en la disponibilidad de información confiable, de calidad, íntegra y suficiente, no solo para lograr una mayor y más inmediata satisfacción ciudadana, sino para alcanzar un ejercicio más pleno del derecho de acceso a la información. Esa debe ser nuestra aspiración al construir el nuevo órgano garante, disponibilidad plena e interoperabilidad de la información. La reforma constitucional ha construido una enorme legitimidad institucional que debe acompañarse de eficiencia, legitimidad y eficiencia. Hoy día se cuenta ya con las herramientas tecnológicas para manejar enormes bases de datos, diseñar arquitecturas informáticas abiertas y enfocadas en servicios o crear grandes repositorios de series históricas que permitan manejar índices, búsquedas, tendencias y relaciones entre variables, es decir, indicadores de gestión exhaustivos, bien diseñados y mejor enfocados. La construcción de esta plataforma permitiría la comparación de datos reutilizables y accesibles, y en ese sentido, la estandarización de códigos y de datos es una variable crucial para aspirar al éxito. Durante los últimos 12 años, nos hemos manejado con un enfoque centrado en atender la demanda. Los ciudadanos solicitan y las autoridades entregan. Tal vez llegó la hora de cambiar de enfoque. Hay que poner énfasis en la oferta
Es la hora de impulsar la ruta de la plena disponibilidad de información gubernamental. Paulatinamente hay que dejar atrás la etapa de atención a solicitudes ciudadanas individuales y a la entrega de archivos mediante un sistema de lotes y dar paso a una nueva etapa de verdadera transparencia transaccional en línea que es tecnológicamente viable y que amplía en los hechos el derecho de acceso a la información. En el futuro, solicitar información deberá ser una excepción, pues ésta deberá estar mayoritariamente disponible en medios electrónicos para su explotación. El énfasis habrá de estar puesto en la oferta, en la disponibilidad, en la transaccionalidad, tal y como hoy ocurre con infinidad de servicios que se prestan en línea. En esa apuesta, los portales de transparencia que se alojan en las páginas web de las dependencias, así como el propio Infomex, deberán emprender un esfuerzo de actualización tecnológica que tendrá que preverse en la legislación secundaria. Ensanchar la legitimidad sí y construir eficiencia también. La ampliación en el número de sujetos obligados que se ha logrado con la reforma constitucional corre en sentido horizontal, es decir, provoca un ensanchamiento democrático significativo, pero debe acompañarse de una profundización en sentido vertical en sus obligaciones. Se requiere que la nueva legislación prevea que paulatinamente los sujetos obligados diseñen, operen y pongan a disposición de los ciudadanos un esquema de cubos de información que funcionen en línea a fin de acercarnos a la plena disponibilidad e interoperabilidad. Se puede superar el mero intercambio de información y dar paso al procesamiento y la transaccionalidad en el acceso a esta. Estas dos acciones, impulsar la iniciativa prioritaria en el marco del nuevo Consejo Consultivo e incentivar la transaccionalidad de los mecanismos de transparencia, permitirán una verdadera ampliación de las protecciones positivas y del principio de máxima publicidad. Estamos en posibilidad de utilizar correctamente la legitimidad que se ha construido. Para ello hay que echar mano de la eficiencia. La disponibilidad de información en manos de la ciudadanía debe estimularse y facilitarse. La transparencia funge como el interruptor principal de una serie de medidas inaplazables para ampliar la rendición de cuentas y la participación de la sociedad civil. Es hora de prender la luz. Gracias, senador. Muchas gracias, maestro. Tengo registrado al senador Isidro Pedraza, a la senadora Pineda Gochi y a la senadora Pilar. Muchas gracias. Senador Isidro. Bueno, léala, si quiere léala. O sabe que mejor no la lea, porque todos lo han hecho al final, sino mejor no la lea y ahorita la... Aquí la guardamos. Senador Isidro. Gracias. Bienvenido, compañero. Gracias. Voy a hacer una pregunta, la primera que nos entrega aquí el Comité de Acompañamiento para las preguntas. Una de las razones más importantes para la reforma del artículo 6 de la Acción Política de los Estados Unidos Mexicanos de 2014 fue garantizar que el ejercicio del derecho humano de acceso a la información pública fuera homogéneo en todo el país. ¿Qué estrategias considera debe adoptar el IFAI en su carácter de órgano nacional para lograr tal encomienda? Gracias, senador Pedraza. Senadora Pineda Gochi. Gracias. Estaba reflexionando ahorita cómo hacer el planteamiento, pero bueno, la idea. Usted sabe que en el país tenemos más de 500 municipios que se rigen por usos y costumbres. Y bueno, pues obviamente son receptores de recursos públicos importantes, el Fondo de Infraestructura Social, los fondos de fortalecimiento, etcétera. Y bueno, yo he tenido la vivencia de que en algunos de estos municipios y en mi estado, algunos por algunas situaciones no existe el ayuntamiento como tal, sino pues está constituido conforme a los usos y costumbres. Y obviamente pues su condición de nivel socioeconómico, desarrollo social, infraestructura, etcétera, pues muchos de los recursos quedan solamente aplicados, no documentados. En este sentido, ¿cómo pudiéramos vincularlo con toda esta legislación
de información, de transparencia, que usted nos hiciera algún comentario en particular, bueno, sobre todo esto basado en su experiencia profesional que por aquí estuve observando. Muchas gracias. Con mucho gusto, gracias, senador. Gracias, senadora Gochi. Senadora Pilar. Gracias, bienvenido al Senado de la República. Usted en su proyecto de trabajo hace alusión a los sujetos obligados y de manera puntual se refiere a los partidos políticos y a los sindicatos, señalando que a partir de esta reforma recibirán un enfoque diferenciado de tratamiento. Me gustaría que me explicara desde su óptica, desde su punto de vista, cómo tendrá que abordarse tanto en la ley como en la implementación de la misma por el nuevo órgano garante el tratamiento hacia estos dos, en particular hacia estos dos nuevos sujetos obligados. Muchas gracias por su respuesta. Con mucho gusto. Gracias, senadora Pilar Ortega. Maestro, ahora sí da lectura con mucho a la gusto. Pregunta. Es la pregunta 3. ¿Cómo debe ser la relación del IFAI respecto de los poderes legislativo y judicial y de los otros órganos autónomos? Gracias. Ahora sí da respuesta en el orden que usted desea hacer. Con mucho gusto. Respecto de la pregunta del senador Pedraza, ciertamente hay un tema que tiene que ver con la homogeneidad y con el tipo de relación que debe existir entre el órgano a nivel federal y los órganos locales. El propio dictamen de la modificación constitucional prevé una serie de mecanismos específicos, incluso los detalla. A mí me parece que habiendo señalado ya en el dictamen y pudiendo llevarlos a la legislación secundaria, no quiero decir que sea un tema resuelto ni de fácil implementación, pero sí que las grandes previsiones están ya documentadas. Se habla claramente de aquellos casos en los que exista alguna controversia significativa en los criterios, de los asuntos que se estimen de interés general, y no recuerdo si hay alguna gradación también en cuanto a importancia. Yo creo que si se llevaran a la legislación secundaria ya los criterios que están expresados dentro del propio dictamen, pudiésemos tener un mecanismo viable, digamos, operativa y políticamente viable, porque sí hay una consideración que hacer también desde el punto de vista, llamémosle propiamente político, en el sentido de que finalmente asuntos locales pueden convertirse en temas nacionales. Y eso significa eventualmente pues un escalamiento de conflictos, un escalamiento de demandas o una politización de asuntos. Pero yo creo que si se resuelve en temas de competencia claramente una y otra, será, digamos, operable. No creo que sencillo, pero será relativamente operable esta coordinación. En lo que hace al comentario de la senadora Pineda respecto de usos y costumbres, yo creo que ciertamente, o sea, el país hoy día tiene condiciones muy polarizadas en materia social, política obviamente, y en cuestiones de acceso tecnológico también. La propuesta que yo hago está enfocada claramente al tema de facilitación y al uso de la tecnología y la manera en que éste puede incidir en la vida cotidiana de la gente, de los solicitantes, de los ciudadanos. Yo pensaría que tal vez algún mecanismo más tradicional, como el disponer de documentos en ejemplares físicos, pues pudiese tal vez resolver este tipo de problemática absolutamente real y cotidiana de estas zonas de usos y costumbres que usted comenta. La verdad de las cosas es que vería difícil una alternativa tecnológica para resolver una problemática que tiene un origen pues ancestral y social y con indicadores ciertamente muy, muy severos. La senadora Ortega, el comentario respecto de los partidos y sindicatos. El tema de transparencia comenzó su instrumentación hace alrededor de 12 años. Hoy día, con la ampliación en el número de sujetos obligados, pues finalmente las obligaciones son las mismas para los que las han venido aplicando paulatinamente de 12 años para acá y los que tendrán que hacerla en el futuro. La experiencia, el conocimiento que hay es absolutamente distinto en unos y otros. Por eso el planteamiento es el de facilitar, sobre todo a los nuevos sujetos, los mecanismos específicos en términos de capacitación y en términos de uso tecnológico
para que pueda haber un rápido empate entre los actores que han participado del sistema desde hace 12, 13 años a quienes comenzarán recién a hacerlo ahora. Es decir, creo que hay diferencias muy significativas. Creo que los mecanismos mediante los cuales se maneja la administración pública en relación a los de un sindicato o un partido, pues son también absolutamente diferentes. Hay previsiones también ya en el dictamen en esa materia respecto de cuáles serán las atribuciones o las funciones que tendrán que irse asumiendo para los nuevos sujetos obligados. Pero si no hay un esfuerzo muy claro de capacitación y de facilitación de esta labor, yo creo que sí el riesgo del desempate entre unos actores y otros es absolutamente real. Y por lo que hace a la relación del IFAI respecto de los poderes legislativo y judicial y de los otros organismos autónomos, pues también en esa materia está la previsión que se hizo en el dictamen es muy clara. Pasan a ser todos sujetos obligados. En ese sentido, pues no hay ninguna diferenciación y el órgano tendrá que participar en los casos de los tres poderes y del resto de los órganos autónomos. Creo que con la excepción de los temas jurisdiccionales de la Suprema Corte no hay ninguna otra previsión en ese sentido. Muchas gracias, maestro Guillermo Antonio Fajardo Dolci. Le agradecemos, el Senado de la República le agradece el haberse inscrito en esta convocatoria pública y abierta, le agradece el haber estado aquí con nosotros esta tarde, los conceptos que ha puesto sobre la mesa. Muchas gracias. Al contrario, gracias. Le pediría a la Secretaría Técnica si es tan amable de acompañar al maestro, si desea quedarse usted bienvenido. Gracias. Y también le pediría si es tan amable de acompañar al doctor Arcadio A. Sánchez Henkel a este recinto. Muy buenas, ya no sé si son noches o tardes. Sí, noches, señor. Noches, ya. Muy buenas noches, doctor Arcadio A. Sánchez Henkel Gómez Tagle. Sea usted bienvenido al Senado de la República. El formato usted ya lo conoce, cuenta con hasta 5 minutos para presentar su programa de trabajo, ideas o conceptos que desee manifestar. Al final de ellos, si los senadores de la República desean hacerlo, podrían hacerle una serie de cuestionamientos, de preguntas. Adicional a ello, le pediremos que de la urna que está a su mano derecha pueda tomar una de las preguntas que nos ha hecho llegar la sociedad organizada que participa activamente en este procedimiento, y al final ya en bloque y en el orden que usted desee contestar. Muy buenas noches, bienvenido, y tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos. Muchísimas gracias. Nada más quisiera hacer una precisión. Soy doctorando en Derecho, pero ya al ratito lo explico. Buenas noches, senadoras, senadores y público en general. Acorde con lo requerido, me permito exponer ante ustedes, de forma breve y resumida, algunos aspectos esenciales de mi propuesta de proyecto de trabajo para el nuevo organismo autónomo de acceso a la información pública y la protección de los datos personales. Este persigue varios objetivos en concreto. 1. Buscar la consolidación de la autonomía institucional, mejorar el desempeño general de las distintas áreas de la institución, optimizar la totalidad de las actividades del Pleno con procedimientos expeditos, armónicos y sobre todo dialogados, impulsar el uso racional y congruente de los recursos en concordancia con la realidad nacional y mejorar la imagen pública de la institución. De este modo, el cumplimiento de estos objetivos se podría lograr a través de las siguientes 4 líneas de trabajo que me atrevo a someter a consideración de ustedes. Adecuaciones al marco normativo, generar aquellos instrumentos legales necesarios, entre ellos un reglamento de sesiones del Pleno para celebrar por lo menos 2 a la semana, incluyendo desde luego el tratar los asuntos administrativos, de acuerdo con el principio de máxima publicidad. Asimismo, dar continuidad a la elaboración de las propuestas de leyes secundarias. Centro de formación y documentación. Promover la transparencia, la protección de los datos personales, la cultura archivística, los datos abiertos y la transparencia focalizada, así como la formación y capacitación de ciudadanos y la profesionalización de servidores públicos.
la edición de publicaciones, así como la producción de mensajes de audio y video, para ofrecer soportes documentales, audiovisuales, electrónicos o de búsqueda, mediante los servicios que preste su biblioteca especializada. Relaciones interinstitucionales, fortalecer los vínculos con los sujetos obligados, organismos locales, órganos de fiscalización, organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas, para dar continuidad al sistema integral de rendición de cuentas, a la política de datos abiertos, permitir el intercambio de opiniones y la participación en la implementación del sistema Infomex y el Portal Único de Obligaciones Nacional, y, en el ámbito administrativo, efectuar un estudio de reingeniería ocupacional y administrativa, implementar comisiones que favorezcan la toma multilateral de decisiones y establecer los mecanismos para convertir a la institución en ejemplo nacional de transparencia. Considero importante que quien sea designado comisionado tenga experiencia y conocimiento en el ámbito de la administración pública estatal y federal, conozca la estructura y el funcionamiento del Poder Legislativo, los órganos jurisdiccionales, los partidos políticos, los sindicatos, y se encuentre involucrado en la aplicación de la legislación estatal y municipal. Conocimientos que acredito con mi experiencia laboral, la cual constituye mis razones para ser designado como comisionado. He trabajado desde los 18 años como archivista, jefe de departamento, subdirector, director de área, contralor interno, procurador de la defensa del trabajo, secretario del órgano electoral, magistrado, abogado postulante, comisionado del Infoem, titular de la unidad de enlace, y participé en la elaboración de varios proyectos de leyes, lo que me permite afirmar que conozco la necesidad de impulsar la transparencia en este país. Conozco los ámbitos municipal, estatal y federal. Me consta la necesidad de la transparencia en el ámbito laboral. Sé lo que implica para un trabajador no poder acreditar su relación laboral porque no tiene un documento, lo que representa que se roben en un expediente en un juzgado, la frustración que causa cuando no se puede sancionar a un servidor público por falta de pruebas documentales. Sé la importancia que tiene la elaboración de una resolución jurisdiccional para el ciudadano. Me consta la importancia que tiene para ordenar la clausura de una obra una prueba documental. Sé la conveniencia de la protección de los datos personales para evitar que sean objeto de comercio. Estoy convencido que se deben conocer los recursos que se entregan a los sindicatos por parte del sector público, así como a los partidos políticos, a fin de saber para qué los emplean. Sé de la importancia del gobierno abierto, pues a mayor difusión de información pública, menor será el número de solicitudes. Viví la falta de coordinación con el IFAI, pero me tocó vivir una relación cordial con los comisionados de las entidades federativas. En este sentido, vale la pena compartir, exponer y consensar el sentido de las resoluciones emitidas. Considero, además, los valiosos comentarios tanto de las organizaciones de la sociedad civil como de los sujetos obligados. Como profesor universitario y capacitador de servidores públicos, me consta el desconocimiento sobre el tema y la necesidad prioritaria de promover este derecho, especialmente a través del apoyo a los titulares de las unidades de transparencia. He vivido la dinámica de los órganos colegiados, la cual implica saber exponer lo que uno considera adecuado y apegado a derecho, respetar lo que otros opinan, pero sobre todo aceptar que no siempre se tiene la razón. En ellos, el trabajo diario se enriquece mediante la diversidad de opiniones, experiencia que corroboré como secretario general del Instituto Electoral, magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y comisionado del Instituto de Transparencia. Haberme desempeñado como comisionado y ahora como titular de una unidad de enlace me ha permitido conocer, tanto en el ámbito estatal como en el federal, el procedimiento integral del acceso a la información pública, la protección de los datos personales, la organización, administración y disposición de los documentos públicos. Sin embargo, también pude apreciar, en ocasiones, la falta de una estructura formal en las resoluciones que se emiten, así como la discrepancia de criterios, lo cual influye en el sentido de las votaciones. Ello también me permite afirmar que los datos personales no solo deben de cuidarse en el sector privado, también en el sector público es necesario.
Debe ser el propio órgano garante de la transparencia el que ponga el ejemplo y realice invariablemente sus actividades en estricto apego al principio de máxima publicidad, difundiendo incluso los gastos erogados por todos sus integrantes, pero de forma proactiva. Finalmente, me permito señalar que la reforma constitucional tiene muchas bondades y beneficios para todos, pero creo que existe un aspecto que se puede fortalecer. Cuando la gente tiene los elementos suficientes para entender los pasos que se están dando en la administración pública, así como los argumentos que la sustentan, confiarán más en sus autoridades. Es cuanto, muchísimas gracias y quedo a sus órdenes. Muchas gracias, maestro Arcadio Sánchez. Estoy registrado yo, está registrado el senador Encinas, el senador Isidro, la senadora Laura Rojas, el senador Corral, la senadora Pilar. Gracias, maestro, sea usted bienvenido al Senado de la República. Maestro, como usted bien sabe, porque es público, las Comisiones Unidas hemos adoptado una serie de criterios que vamos a ser muy rigurosos con esos criterios que nosotros mismos nos dimos. Uno de ellos es la autonomía y la independencia. De su currículum se desprende que actualmente pues, usted labora con uno de los sujetos obligados, y no cualquiera, en la Presidencia de la República. ¿Cómo usted nos puede garantizar esa autonomía y esa independencia? Esa sería mi pregunta. Gracias. Senador Alejandro Encinas. Gracias, señor Escudero. Maestro Sánchez Henkel, bienvenido, gracias por su presentación. Parece, será por coincidencia o por lo que sea, pero el tema central de la discusión en las comparecencias del día de hoy se ha centrado fundamentalmente en la importancia y la necesidad de consolidar la autonomía e independencia del nuevo órgano garante. Hemos debatido sobre la militancia partidaria y las implicaciones de la integración al Consejo de un militante definido clara y puntualmente. Se ha planteado por parte de un perfil ciudadano la necesidad de que el nuevo órgano garante tenga plena independencia del poder público y, como lo plantea bien hoy el senador Escudero, cómo garantizar que el órgano garante sea plenamente autónomo de uno de los sujetos obligados más importantes, que es el Ejecutivo Federal. Y efectivamente usted tiene una larga trayectoria en la función pública en el Estado de México, iniciada en 1980, con una interrupción en 1993, donde, como lo señaló en su intervención, cubrió desde archivista hasta subdirector. Y después, en el 94, pasó a trabajar al sector privado en oficinas de consultoría, en bufetes jurídicos, y reanuda su trabajo en el desempeño público a partir de octubre de 2005, 15 días después de que el nuevo gobernador del Estado de México asumía posesión. Y de ahí pasó a ser procurador de la defensa del trabajo hasta octubre del 2007 en el Estado de México. De mayo de 2007 a 2008, secretario general del Instituto Electoral del Estado de México. De mayo del 2008 a julio del 2010, magistrado de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México. Y de octubre de 2010 a diciembre de 2012, comisionado del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México. Todo esto de inicio a fin del gobierno del entonces gobernador Enrique Peña Nieto. Y de diciembre de 2012 a la fecha es el titular de la Unidad de Enlace para la Transparencia y Acceso a la Información de la oficina del presidente Enrique Peña Nieto. Entonces, en el mismo sentido del senador Escudero, ¿cómo garantizar autonomía en un órgano constitucional al pasar de ser el responsable de rendición de cuentas de uno de los principales sujetos obligados a ser el órgano que debe obligarlo a cumplir con la ley y garantizar el acceso a la información del Ejecutivo Federal? Gracias, senador Encinas. Senador Isidro. Gracias.
Bueno, pues con todo ese currículum y respetando incluso la lección que nos dio hace rato nuestro compañero Gustavo Parra, de mexicanos de primera y de segunda, pues creo que todos tienen derecho a esta postulación, y creo que con los comentarios que ha vertido el senador Encinas en términos de esa independencia, pues resulta importante cuestionar sobre en este procedimiento, sobre la certeza del proceso, ¿no? Porque todo el mundo, los que están postulando, pues tienen la esperanza de estar en este órgano y no les gustaría que tuviéramos mano negra en ese sentido. Por eso creo que es importante sí profundizar en la respuesta que ha dado, la pregunta que ha dado el senador Encinas. Y por otro lado, usted al frente de la Unidad de Transparencia de la Presidencia de la República, les tocó contestar sobre el cuestionamiento que hizo los ciudadanos, muchos miles de ciudadanos, sobre la salud del presidente, y esta no fue informada con oportunidad porque se dijo que era información reservada, cuando era público y se había hecho público que se iba a hacer someter a una operación. Entonces estos criterios de alguna forma pues son interesantes que se vayan normando. Y luego preguntarle en otra pregunta, este procedimiento que estamos llevando aquí, no sé cómo lo califique, si es un procedimiento transparente que le da certeza de autonomía al órgano, y en función de lo que hemos preguntado de la integración de los órganos estatales, ¿cómo vería usted que en el propio órgano del IFAI se hiciera una selección como este procedimiento para los órganos estatales y que pudiéramos por ello mismo garantizar también institucionalidad de los integrantes de ese órgano a nivel estatal? Nada más, gracias. Gracias, senador Isidro. Senadora Laura Rojas. Gracias, presidente. Pues muy buenas noches, doctor. Pues bien, yo voy a ser muy breve porque mi pregunta iba en el mismo sentido que el de mis compañeros. Me parece que hay una preocupación común por parte de todos la mayoría de los senadores que estamos aquí sobre, en efecto, hay una coincidencia en que los nuevos comisionados sean independientes de los partidos políticos, pero no solo los partidos políticos, sino de todos los sujetos obligados. Y es muy clara y muy evidente su cercanía con el hoy presidente Peña Nieto desde hace mucho tiempo. Entonces, yo sí quisiera preguntarle cómo podría usted garantizar esa independencia del titular de uno de los poderes que son sujetos obligados en esta reforma. Y también quisiera preguntarle, cuando usted fue comisionado del Infoem, pues qué caso emblemático por el que usted haya votado a favor se resolvió en el tiempo en el que usted fue comisionado. Quiero decir, la resolución más importante que usted considere que haya votado a favor en el Infoem, pues a favor de la transparencia y del acceso a la información. Muchas gracias. Gracias, senadora Laura Rojas. Senador Javier Corral. Gracias. Hace unos momentos tratamos a dos candidatos en términos de dos posturas que expresaron, uno reconociendo su militancia política partidista y el otro asumiendo un papel vinculado fundamentalmente con las organizaciones civiles, por sus credenciales, por los datos curriculares, por su larga experiencia, por la relación que ahora tiene laboralmente trabajando en la unidad de enlace de la Presidencia de la República. Yo quisiera preguntarle un par de cosas que a mí me interesa sobre todo detectar el razonamiento frente a dilemas que usted pudiera tener, toda vez que desempeñaría un cargo pues prácticamente en el mayor periodo del actual sexenio y que tiene que ver en mucho también con contrapesos y con equilibrios al propio gobierno. Uno de ellos tiene que ver con cómo usted podría conciliar, en términos de ese deber o relación de gratitud que se produce cuando lo invitan a trabajar en un ámbito como es la Presidencia de la República, cuando tuviera que recibir una solicitud que afectara el ámbito de la seguridad nacional.
Mi pregunta fundamentalmente tiene que ver en casos de que se niegue la información por seguridad nacional. Pero hay un caso que me interesa mucho su opinión. Al principio de la administración, el presidente Peña Nieto sacó una declaración de bienes. Dijo hacerlo en un acto de transparencia informativa, pero no dio a conocer ni el origen de los bienes ni el monto. De hecho, en realidad dijo que la mayoría eran donaciones. ¿Usted participó dentro de esa acción? ¿La aprobó? ¿Está de acuerdo cómo se produjo? ¿Usted cree que la declaración de bienes de Peña Nieto es el acto de transparencia que requiere un servidor público del nivel y responsabilidad del presidente de la República? ¿O lo planteo de este enfoque? ¿Ese acto sería ejemplar para los demás funcionarios de la Administración Pública Federal? Por sus respuestas, muchas gracias. Gracias, senador Corral. Senadora Pilar. Gracias. Bueno, mi pregunta está relacionada a el Sistema Nacional de Transparencia que está construido desde la nueva reforma constitucional. Y dentro también de su experiencia, además de lo que ya se han señalado por mis compañeros senadores, está el hecho de haber pertenecido al órgano garante en el Estado de México. Y en ese sentido, uno de las motivaciones implícitas en este nuevo Sistema Nacional de Transparencia y que dieron cabida, por ejemplo, a cuestiones como la facultad de atracción por parte del órgano nacional, está en que uno de los retos fundamentales en este sistema pues era mejorar o perfeccionar lo que está pasando en los órganos garantes de los estados y la dependencia que los mismos en muchas partes todavía tienen de los poderes ejecutivos, la falta de autonomía, un diseño homogéneo de los mismos. Y en ese sentido me gustaría preguntarle cómo visiona usted los retos que tendremos o que se tendrá que enfrentar en este nuevo Sistema Nacional de Transparencia para fortalecer las autonomías de los órganos garantes en los estados. Muchas gracias por su... Gracias, senadora Pilar. Maestro, si gusta responder. Muchísimas gracias, si me permite. Si toma la pregunta de la sociedad, sí, claro, sí, la lee y luego sí ya contesta en el orden que usted quiera. Claro que sí. La 111. ¿Considera usted que los datos de salud del candidato a una elección popular deberán ser públicos cuando se trata de afecciones permanentes que pudieran poner en riesgo su gestión en caso de ser electo? Si se me permite, la verdad saqué los folders, sabía que me iban a hacer esas preguntas y vengo preparado. En mi desempeño profesional siempre me he conducido con estricto apego a la legislación vigente, me he forjado en la cultura del esfuerzo y eso implica cuidar que mi desempeño se apegue invariablemente a la ley. Sé que el tema en particular no es materia de dichos, porque solo se puede acreditar con acciones, hechos y comportamientos. Ser servidor público significa serlo no solo en el desempeño de las responsabilidades propias del encargo, sino también en las actividades privadas. Se debe de predicar con el ejemplo. Estoy consciente de que caben opiniones diversas sobre la dimensión ética de una persona, que posiblemente ustedes se den una idea sobre nuestro desempeño, pero existe un caso que acredita fehacientemente que no por haber desempeñado el mismo cargo que yo hoy desempeño y que tengo encomendado, no sea un comisionado que hubiese impulsado la transparencia de este país y actualmente ejerce las funciones. Lo mismo se podría decir de varios de los que han sido integrantes de ese instituto por designación del presidente de la República, pero que acreditaron con su trabajo aquella máxima que mencionara Jacqueline Pechard en un artículo periodístico, la obligada ingratitud. Esa que debemos mostrar quienes somos nombrados para desempeñar una función que reclame imparcialidad y la plena independencia del gobierno y de las fuerzas políticas. ¿Y a qué me refiero? Apenas ayer, artículo 19 y Fundar, publicaron el índice de acceso al gasto de publicidad oficial en entidades federativas. Si ustedes lo pueden verificar, en el año 2011 se tuvo una calificación en el Estado de México de 4 y en el 2012 de 5. La de 2013 no me corresponde.
pero hubo publicidad en ese tiempo y yo me desempeñé como tal. Al mismo tiempo, quisiera yo mencionar una resolución en la que me tocó participar, y que en términos de la legislación vigente en este momento, tanto por el artículo 33, y que es debatible y es cuestionable, como la de transparencia y electoral del Estado de México, que señala que solo tendrán acceso a la información que se proporcione a los partidos políticos, a las autoridades locales, los ciudadanos mexicanos. Por ello, cuando se presentó una solicitud para el recurso para votación, derivado de una solicitud de información en la que se requería el acceso a todas y cada una de las hojas que constan en el expediente de la solicitud donde se acredita como candidato, documentos que acreditan su personalidad y los que señala que cumplen con los requisitos marcados en la legislación local como candidato a gobernador del Estado de México para el periodo 2011-2017 por la coalición Unidos Podemos Más, mi voto fue disidente, ya que salvo opinión jurídica en contra, se le debió prevenir en primera instancia al solicitante para que acreditara su calidad de ciudadano mexicano y una vez acreditada la misma, permitirle el acceso de la información que solicita, así darlo y tramitarlo para que fuera pública la información. Y el voto es público y fui el único que voté de esa forma, que lo más sencillo hubiera serme sumado a la mayoría. Sobre el particular, también me permito preguntar, ¿cuál es la diferencia con quien presentó una carta de apoyo por alguna universidad pública? ¿También se puede presumir que tendrán conflicto de intereses? Lo mismo sucede entonces con quien desempeña actualmente el cargo de comisionado en algún organismo de transparencia en alguna entidad federativa, o quien forma o formó parte de alguna organización de la sociedad civil, o con quien es parte de un consejo asesor de alguna de ellas, o es maestro de tiempo completo o medio tiempo, o investigador en alguna universidad pública, o es investigador del CONACYT. También podrán ser sujetos obligados o bien peticionarios. Y estamos exactamente en las mismas circunstancias. ¿Qué es lo que sucede en los órganos colegiados? Y me tocó vivirlo. Incidir en las versiones de los demás es materialmente imposible, y ustedes lo ven. No es posible que una sola persona incida en la decisión de 6 más. El voto y la responsabilidad la asumimos la totalidad. El voto va por todos. El prestigio es colegiado, el prestigio no es individual. No es la foto, no es el hecho de ser el presidente, sino es lo que pide el ciudadano. El ciudadano lo que pide son resoluciones que vayan en conjunto, que vayan acorde a lo que él está solicitando. Bajo ese esquema, en un órgano colegiado, es muy difícil y muy complicado emitir una resolución a favor de una persona en particular. Si fuera un órgano unipersonal, posiblemente se puede incidir, pero en un órgano colegiado no es factible. Y por eso mi propuesta de que se formen comisiones dentro del instituto, como ustedes las tienen. Las comisiones, ¿qué es lo que hacen? Digerir el trabajo que tienen los comisionados y ponerse de acuerdo, y que las decisiones sean multiplicadoras, que el acuerdo sea por consenso, no una decisión unipersonal. Por ese lado. Ahora, respecto a otro apartado que me permito nada más informar, precisamente sobre lo mismo, el IFAI realiza evaluaciones. La evaluación que nos practicó en el segundo semestre del 2012 obtuvimos una ponderación de 96.42%, y en el segundo semestre de 2013 tuvimos una ponderación del 97.56%. En número de solicitudes, de enero a diciembre de 2012 se recibieron 1.357, y de enero a diciembre de 2013 se recibieron 1.982 y tuvimos un incremento del 65%. Eso es en cuanto a lo que yo considero. En cuestión del expediente médico, si se me permite, en términos de lo que dice la legislación actual, son datos sensibles, los cuales no es factible mientras no se modifique la legislación. Yo estoy obligado a cumplir con lo que dice la ley, y la ley me obliga a decir que el expediente
es reservado, que el expediente es confidencial y que no se puede entregar la información. Tan es así que cuando se acudió al recurso, el IFAI confirmó la respuesta, se fueron al amparo y en el amparo se confirmó la respuesta. No conformes con ellos lo recurrieron y nuevamente se volvió a pronunciar la Corte en el sentido de que son datos sensibles y que por lo tanto no se pueden entregar. Mientras no se modifique ese apartado, a los titulares de las unidades de enlace no podemos hacer nada. Por otro lado, se preguntaba acerca del expediente de la salud. Aquí a mí me corresponde, la pregunta que a nosotros nos tocó fue en relación al expediente médico, senador. Sí hubo unas, y eso por comentarios que tuve, que sí preguntaban acerca del padecimiento, pero esas fueron a Sedena, y en Sedena fueron los que dieron la respuesta. No nos tocó a nosotros nos tocó nada más el expediente clínico del señor presidente. Respecto a ello, ¿cómo poder replicar las cosas a nivel de las entidades federativas? A nivel de las entidades federativas, lo que me permito decir es, ellos, los criterios que emite el IFAI son públicos y esos se conocen. ¿Qué es lo único que debe de hacer uno como comisionado local? Aplicarlos y replicarlos. ¿Cuál es el problema? Que por parte del IFAI no hay esa comunicación de interrelación, de tener y de explicar el porqué. Caso concreto, yo puedo poner el de la cédula profesional, en donde hubo una solicitud en el Estado de México, que solicitaban la cédula profesional. Y yo les decía, oigan, es que la cédula profesional es la identidad, nos da la idoneidad de que la persona coincide con el nombre y la fotografía para poder ejercer una profesión. Se debe de entregar. En el IFAI existe un criterio que dice que efectivamente cuando se trata de la cédula profesional se tiene que entregar. En el Estado de México no lo aceptaron. Entonces, pues obviamente ante eso, pues lo único que sucede es que cada entidad federativa aboga y dice como le conviene, pero los criterios están. Por otro lado, acerca del perfeccionamiento. El perfeccionamiento, si me lo permiten, me voy saltando un poquito. El perfeccionamiento, y que era de lo que yo me refería, ¿es factible perfeccionar la reforma? Sí, en el aspecto de las responsabilidades. Es un apartado que no se ha tocado. Y pongo un ejemplo muy concreto. A los partidos políticos, si niegan la información, pues ¿qué es lo que va a suceder? Se les impone una sanción, una multa de las prerrogativas que reciben. Pues oigan, pues así, pónganme las multas que quieran. La verdad, pues no me duele, o sea, me están perjudicando de algo que es a futuro, que es incierto y que son de las prerrogativas. En el caso de las entidades federativas, y que es un tema discutible y muy fuerte, es presidentes municipales, síndicos, regidores y en algunos casos jueces de primera instancia, magistrados, diputados, gozan de fuero. ¿A quién le impongo la sanción porque no entrega la información? Al titular de la unidad de enlace, cuando el secretario del ayuntamiento, el presidente municipal es el que se presenta y le dice al titular de la unidad de enlace, no entregues la información, y no la entregan. Y me consta que hayan llegado casos en donde han corrido al titular de la unidad de enlace. Y después todavía más allá, el problema medular es que aunque se imponga la sanción, el ciudadano queda con la cosa de que me fui agradecido porque me entregaron la información. No. Si va concluyendo la idea, maestro, si es tan amable. Sí, entonces los aspectos que se deben de modificar es precisamente ese, el aspecto de responsabilidades, efecto de que se ejerzan las responsabilidades y se imponga una sanción, una multa al servidor público de su salario como peculio de él, y eso como medida preventiva, a efecto de que, pues es a donde más nos duele, al momento de que me sancionan económicamente, pues entonces sí ya ordeno que se entregue la información, porque ya va en contra mía. Pero mientras sea un procedimiento de juicio político, se va a tardar un año, año y medio, y el ciudadano nunca se enteró que se lo iba a sancionar. Y creo que por aquí se me olvidó. En casos emblemáticos, me tocó participar en la entrega de información solicitada de 300 expedientes judiciales,
que solicitó una misma persona. El acceso, y que yo estuve de acuerdo en que se entregara la cuota diaria en pago de pensiones, porque considero que entregar el monto que se paga a algún servidor por cuota de pago de pensiones por alguna institución de asistencia de seguridad social es prioritario y es transparente, es darle transparencia y viabilidad al instituto y evitar que alguien, a través de artimañas, solicite que se le otorgue una pensión mayor. Bueno, hay otros, pero no sé si con esos dos. Creo que fueron todas, a lo mejor me extendí. Sí. Muy bien, Mar. Es la del expediente clínico también. Y con respecto al senador Corral, cómo proceder en el ámbito de seguridad en términos de lo que dice la ley. Sería lo único que podía proceder aplicando estrictamente la ley, y en temas de seguridad nacional pues es defensa nacional, es la criptología, y sobre todo que son instituciones que no van muy ligadas con lo que es presidencia. Muchas gracias, maestro Arcadio Sánchez Henkel. El Senado de la República le agradece el haberse inscrito a esta convocatoria pública y abierta, y le agradece también el haber estado esta tarde-noche aquí con nosotros. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias. Le pediría a la Secretaría Técnica Disculpen se acompaña al maestro, y si son tan amables también de ir por el licenciado Rogelio Gómez Hermosillo. Licenciado Rogelio Gómez Hermosillo, muy buenas noches, sea usted bienvenido al Senado de la República. El formato usted ya lo conoce, cuenta con hasta 5 minutos para presentar su programa de trabajo, ideas o conceptos que desee manifestar. Si así lo desean los senadores de la República, podrán hacerle una serie de preguntas. Adicional a ello, le pediremos que de la urna que está a su lado derecho tome una de las preguntas que nos ha hecho llegar la sociedad organizada, y para que sean contestadas en bloque al final de todo ello. Muy buenas noches, bienvenido nuevamente, y tiene hasta 5 minutos. Buenas noches a todas, senadoras, senadores. Muchas gracias. Traigo mi mensaje, si me permiten repartirlos, es más fácil que lo puedan seguir. La Cámara de Senadores, como Cámara de origen, ha generado una reforma de grandes alcances y sienta las bases para una política de Estado en materia de transparencia. Tengo la certeza que mi trayectoria de compromiso democrático, capacidad profesional y experiencia institucional pueden hacer realidad este nuevo mandato de autonomía constitucional del nuevo órgano garante. Les presento 3 puntos: la misión del nuevo organismo, líneas de mi proyecto de trabajo y mi experiencia. Esta reforma fortalece el ejercicio del derecho de acceso a la información y amplía la transparencia en la gestión de lo público. Crea una política de alcance nacional y que obliga a todas las entidades y personas que manejan recursos públicos o son autoridad. Es una reforma que fortalece la institucionalidad democrática. El nuevo organismo garante será fundamental en la política de Estado para la rendición de cuentas y pieza clave para enfrentar la corrupción que tanto daño hace a la nación y sus instituciones. Dicho coloquialmente, la misión del nuevo organismo es impulsar un gobierno abierto y garantizar el ejercicio de un derecho constitucional. Para ello, el nuevo Instituto de Transparencia debe asumir 2 funciones sustantivas y estratégicas: garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información como un derecho humano y constitucional, cimiento de otros derechos, así como impulsar su ejercicio para todos. Y B, vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales de transparencia y colaborar con los sujetos obligados para hacer de la transparencia una dimensión práctica en la gestión de lo público. Esta nueva etapa presenta una gran oportunidad y algunos riesgos. Alerto sobre 2. El uso faccioso de la transparencia, sea a favor o en contra de personas, partidos o gobiernos, y la burocratización que los lleve a la irrelevancia. Propuestas de trabajo. Primera,
Revisar el enfoque y completar el modelo de ejercicio del derecho de acceso a la información. Si ustedes así lo deciden, esta sería mi prioridad. Se trataría de facilitar el ejercicio del derecho sin necesidad de presentar solicitudes. El modelo previsto en la ley vigente se centraba en presentar solicitudes y concentraba al IFAI en revisar las quejas derivadas de ese procedimiento. Con la reforma constitucional se puede equilibrar el modelo dando mayor énfasis a las obligaciones de transparencia y dando atribuciones en la ley general al nuevo instituto para vigilar, facilitar y promover el cumplimiento de estas obligaciones. Este enfoque produce transparencia proactiva. Consiste en incluir el acceso público como un paso más normal de todo proceso administrativo. Por lo tanto, hacer público lo que es de todos y nos compete a todos. Abrir la información, por cierto, también aligera la carga a los servidores públicos. Si la información está abierta de origen, la necesidad de solicitarla y entregarla se reduce. Así, la transparencia es amenaza para la corrupción, no para la función pública. Segunda, establecer un ambiente de colaboración con los sujetos obligados como parte del Sistema Nacional de Transparencia y Rendición de Cuentas. Hay que fortalecer una comunidad de práctica que fije estándares y promueva las mejores prácticas en esta materia. Estoy convencido que hay mayores resultados cuando se generan incentivos a quienes cumplen y no solo cuando se sanciona a quienes incumplen. Tercera, colaborar creativa y efectivamente con la sociedad civil, especialmente con los actores que pueden multiplicar el ejercicio del derecho entre las personas con menor acceso a las tecnologías de la información o con discapacidad. Cuarta, articular la agenda nacional con la agenda global. Recientemente México asumió la presidencia de la Alianza por un Gobierno Abierto. Tenemos mucho que aportar y debemos retomar lo más avanzado de la agenda global y las mejores herramientas internacionales para fortalecer la transparencia aquí en nuestro país. No se trata de viajar. Quinta, cuidar la credibilidad de la nueva institución. Se requiere garantizar un funcionamiento colegiado, consciente de la responsabilidad de estar tutelando un bien superior. El nuevo organismo debe ser modelo de gestión republicana, con un ejercicio muy pulcro de los recursos y un claro compromiso con la ciudadanía. Mi experiencia. Para realizar estas tareas, de acuerdo a esta nueva misión y condiciones, ofrezco mi trayectoria y capacidad. Tengo experiencia en sociedad y gobierno. He sido director de organizaciones civiles, fundador y dirigente de Movimientos Ciudadanos por la Democracia, titular de dos organismos de dos dependencias públicas y asesor de organismos internacionales y de otros gobiernos. He sido parte de la sociedad civil propositiva. Soy fundador de la Alianza Cívica que ha promovido la democracia y sus instituciones. Aportamos a la reforma electoral de los 90s y a la construcción de aquel primer IFE. Nuestras herramientas, como el monitoreo de medios, son hoy herramientas institucionales de los organismos electorales. Como titular del INDESOL y del programa Oportunidades, el principal programa de nuestro país, impulsé su transparencia. Abrí el acceso a las bases de datos de las encuestas de evaluación y a los indicadores bimestrales de resultados del programa, incluso aún antes de la vigencia de la Ley Federal de Transparencia. Soy coautor de 2 textos para promover el ejercicio de acceso a la información. Por cierto, esta guía para ejercer el derecho, publicada por el IFAI. En años recientes he sido asesor en más de 15 países para programas gubernamentales como Perú, El Salvador, Yemen, Tanzania, Camboya. Cuento con experiencia sólida y frecuente en órganos colegiados. He ejercido responsabilidades de alta dirección con buenos resultados en organizaciones civiles y en gobierno. Soy especialista en política social y conozco la administración pública. Soy experto en educación cívica y en participación ciudadana. No tengo afiliación a partidos políticos o a grupos de interés económico. Por todo esto, sé que puedo contribuir a esta gran reforma para hacer realidad la autonomía constitucional del órgano garante, fortaleciendo las instituciones democráticas y construyendo ciudadanía participativa, informada, responsable. Muchas gracias, agradezco su atención, quedo en atención a sus preguntas. Muchas gracias, licenciado. Tengo registrado al senador Isidro Pedraza y a la senadora Laura Rojas y al senador Corral. Adelante, senador Isidro.
Gracias. Ha sido vasta su participación en el movimiento social, por lo que hemos estado leyendo y escuchando. Y creo que yo solamente le preguntaría aquí que de resultar seleccionado, ¿cuáles son las principales políticas públicas que aplicaría a fin de lograr una mayor participación ciudadana en el tema de transparencia y acceso a la información? Pues lo ha estado diciendo, pero digo, habría que precisar. Gracias, senador Pedraza. Senadora Laura Rojas. Bueno, pues muy bienvenido, muy buenas noches. Yo quisiera voy a repetir la pregunta que ya hice a algunos de los aspirantes que, como usted pues tienen una clara trayectoria y muy sólida desde la sociedad civil, sobre las funciones del Consejo Consultivo, que es una de las cosas que nos falta pues desarrollar en la ley, y para mí sería muy importante conocer su punto de vista sobre qué funciones, quiénes deben de integrarlo, cómo debería de ser su relación con el Pleno del IFAI y en general con el IFAI de este Consejo Consultivo. Muchas gracias. Gracias, senadora Laura Rojas. Senador Javier Corral. ¿Cómo no? Pues en primer lugar, bienvenido Rogelio Gómez Hermosillo al Senado de la República. Por supuesto que de los perfiles más conocidos en términos de los candidatos a esta institución, al menos de mi parte, debo decirlo. Yo escuché con mucha atención lo que Rogelio Gómez Hermosillo señaló como los riesgos. Hemos considerado que duplicar los sujetos obligados y extender la obligación constitucional de acceso a la información de transparencia a sindicatos, partidos políticos, cámaras del Congreso, ha representado uno de los mayores avances, uno de los más importantes avances. Se mantenían como una especie de zonas de impunidad, bueno, hasta ahorita, porque todavía no hay la ley reglamentaria. Y esto ha sido ponderado ha sido ponderado e incluso magnificado. Ahora encuentro un enfoque interesante, franco. Se puede usar la transparencia a favor o en contra de partidos. Toda vez que los partidos están en la competencia electoral. A mí me gustaría que nos pudiera extender un poco este riesgo y que se pudiera desarrollar un poco más este concepto. Y el otro que me parece muy importante, ¿qué debe tener un comisionado del IFAI para ejercer la autonomía constitucional? Además de los atributos constitucionales, lo quisiera decir no desde el marco normativo, desde la moral pública. ¿Qué atributos? ¿Cuáles son los atributos que un comisionado del IFAI debe tener? Y por las respuestas, muchas gracias. Gracias, senador Corral. Senador Alejandro Encinas. Sí, muchas gracias, licenciado Gómez Hermosillo, bienvenido, gracias por su presentación, muy interesantes los planteamientos, y quisiera pedirle de favor que pudiera abundar en estos dos planteamientos que nos presenta su programa de trabajo. Esta nueva colaboración entre los sujetos obligados dentro de un sistema nacional de transparencia y rendición de cuentas, en donde no solamente estarían interviniendo las instituciones públicas, sino sujetos obligados, donde podrían encontrarse particulares, las instituciones de asistencia privada que reciben recursos públicos y otro tipo de asociaciones civiles. Y en segundo lugar, eso es importante en la discusión que estamos llevando a cabo en materia del desarrollo de la ley reglamentaria, un enfoque, si no distinto, sí complementario del ejercicio del derecho del acceso a la información, que no se reduzca a la presentación de solicitudes, sino la obligación de transparencia dentro de un esquema de ofrecer la información antes de que ésta sea requerida. Los mecanismos básicos que deberían de establecerse. Gracias, senador Alejandro Encinas. Licenciado, si nos hace el favor de tomar de la urna una de las preguntas de la
sociedad civil organizada, leerla y ya contestar en el orden que usted desea hacerlo. Ahora sí necesito lentes. 102. ¿Considera que la información referente al número de armas de fuego en cada corporación policial revelaría el estado de fuerza de las mismas y por ende debería ser información clasificada como reservada? ¿O por el contrario se trata de información pública? Argumente su respuesta. Ok. Bien, agradezco mucho sus preguntas, señores senadores y senadora. Es muy importante. Empiezo por la última pregunta del senador Corral. Yo creo que los atributos básicos de un comisionado son el compromiso democrático demostrado en hechos y por largo tiempo. Creo que ese es lo primero. Ciertamente hay que tener capacidad para dar resultados, ciertamente hay que tener conocimiento de la materia y es bueno tener conocimiento además de la materia, no solo de la ley, digamos, los aspectos de lo que uno debe hacer, sino de la materia que se está consultando. La ciudadanía lo que quiere es ejercer el derecho de acceso a la información para saber cómo funciona el gobierno, para saber cuáles son los programas, cómo se accede a ellos, cómo se están aplicando los recursos, en fin, cómo se está avanzando en la gestión de gobierno. Entonces, el conocimiento es muy importante, pero ese se puede ir adquiriendo. El expertise y la capacidad de manejo de los temas más delicados se tiene que adquirir en un ambiente colegiado, como se ha dicho, y con asesores y discutiendo. Lo que no se puede improvisar es el compromiso democrático y a quién responde uno en la vida. Eso creo que es básico. Voy en orden con sus preguntas. Yo creo que lo más importante, las políticas públicas, hay que facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información y por eso insisto en que hay que complementar. Por supuesto que hay que seguir manteniendo el principio de que todo mundo puede presentar solicitudes de documentos para conocer de la fuente directa la información. Pero la verdad es que se ha confundido con presentar preguntas y también se ha generado una dinámica donde ya hay expertos en responder solicitudes de información, más que en cómo abrir la información y cómo hacerla accesible, porque hay dudas, cuál es la parte reservada, cuál es la parte confidencial. Hay muy poco avance en el desarrollo de lo que son los protocolos y los lineamientos para hacer las versiones públicas, porque eso es lo que importa. Se puede quitar y marcar la información reservada, ocultarla, digamos, que se vea clarito, nombres, datos, o la confidencial, los datos personales, y entregar las versiones públicas. Pero yo creo que hay que ir más allá. Hay que promover que haya una manera para que la ciudadanía, las personas en general, puedan acceder a la información, ciertamente a través de las tecnologías de la información, porque creo que es el método mejor, pero hay que encontrar cuáles son los mediadores y los facilitadores de ese acceso, porque ciertamente no todo el mundo tiene internet, no todo el mundo puede manejar este tipo de informaciones. Yo conozco bien las condiciones en las que vive una gran parte de nuestra población en pobreza y en pobreza extrema, y entiendo muy bien que se requieren facilitadores, que se requieren multiplicadores. Ahí es donde veo un rol proactivo de la sociedad civil, de la que trabaja en el ejercicio de promoción del bienestar, del desarrollo social, del bien común, de la defensa de derechos. Ese tipo de organizaciones pueden ser promotoras y de hecho para ellas hicimos este tipo de libros. Forman parte de un esfuerzo que se hizo en 2007, un módulo de transparencia y rendición de cuentas que tiene el IDESOL en su programa de profesionalización de las organizaciones de la sociedad civil, y de ahí surgieron estos dos libros, y el IFAI luego nos pidió avancemos y expliquemos mejor cómo funcionan las herramientas, y de ahí surgió la guía. Sobre, senadora Laura Rojas, sobre las funciones del Consejo Consultivo, yo creo que es un gran acierto tener un Consejo Consultivo y debe estar formadas por las mejores personas expertas en la materia. Muchas de estas personas no se presentaron no se están postulando como comisionados. Veo algunos muy distinguidos que están colaborando con ustedes en transparentar y darle certeza a la ciudadanía sobre que este proceso es muy serio. La verdad es que da mucha tranquilidad que cuenten ustedes con ese tipo de asesoría. Yo así me imagino el Consejo Consultivo del nuevo instituto, con expertos, con gente que sepa mucho y que ayude a pensar los dilemas, los retos, la parte fina y también la estrategia. Es decir, es consultivo, eso es clarísimo en la Constitución, por lo tanto la decisión pertenece a la autoridad, al pleno del órgano garante, pero este tipo de
de presencia de expertos muy plural, representando, digamos, las diferentes ramas del conocimiento, pero también de la acción ciudadana, del ejercicio de activista por promover el ejercicio, genera muy bien. Mi experiencia en ese sentido es la Asamblea Ciudadana del CONAPRED, que está demostrando ser un gran acierto. Ya alguna vez incluso al CONAPRED le nombraron una persona que no tenía ningún perfil para asumir esa función, y esa asamblea rescató esa institución. Y hoy creo que podemos coincidir que se está haciendo un buen trabajo ahí. Entonces yo creo que eso puede ser, digamos, les recomendaría tomar ese tipo de modelo, un grupo de 15 a 20 personas, plural, pero con mucho conocimiento, con diferentes perspectivas y con la función de ser interlocutora, asesora, ser consultada, conocer los proyectos, conocer las estrategias, y al final, que quede muy claro, la responsabilidad es de la autoridad, el Consejo solo asesora, solo aporta. Yo creo que como la pregunta del senador, las preguntas del senador Encinas me ayudan mucho a explicar las propuestas. Yo creo el primer paso es entender que la transparencia requiere facilitarse. La ley es clara, pero en todos los documentos y en todos los procesos de la administración pública, cómo dar el acceso no está tan claro, los lineamientos no están claros. De hecho, hace rato escuché algo sobre transparencia focalizada, etc. Se tuvo que inventar un apartado de transparencia focalizada porque el portal no traía la información. A eso me refiero. Yo creo que la autoridad se puede ejercer mejor si además de vigilar se colabora. Esa es la lógica. Ciertamente estoy pensando más en los sujetos obligados de gobierno y traigo un enfoque de gobierno abierto, pero entiendo bien que el sistema nacional lo incluye todo. Pero dentro del todo, la ciudadanía está preocupada por el ejercicio de los recursos públicos y básicamente por los recursos públicos que deben darle el ejercicio de otros derechos. Todo es importante, pero no todo tiene igual de relevancia para la ciudadanía, y en ese sentido yo sí soy de los que presenta prioridades, presenta estrategias, porque creo que cumpliendo con todas las atribuciones que se tengan que cumplir, hay que darle prioridad a lo que más interesa a la sociedad, a lo que más interesa a la ciudadanía. El segundo punto me refiero a lo que hoy está en la Ley Federal de Transparencia en el artículo 7. En el artículo 7 de la Ley Federal de Transparencia vigente todavía hay un catálogo con 16 incisos de todo lo que debe estar abierto al público de manera permanente sin necesidad de presentar solicitudes de todos los sujetos obligados. Lo que sucedió es que como estaba en las disposiciones generales de transparencia, el IFAI como órgano del Ejecutivo no podía obligar, vigilar y promover que las cámaras, etcétera, cumplieran con esa parte. Y entonces no asumió la vigilancia, la promoción y la facilitación. Mi propuesta, por lo tanto, es bastante sencilla. Como esté el artículo 7, revisar algunos incisos como el 14 para que todas las informaciones, que no haya transparencia focalizada, que todo esté ahí, estén accesibles. El 16, que es muy claro, todo lo que la ciudadanía pide, todo lo que la ciudadanía considera relevante, de hecho así definen lo que es transparencia focalizada, paradójicamente debería estar en el 16, y por supuesto hay que darle toda la vuelta con las herramientas tecnológicas al portal de obligaciones de transparencia. Ese portal se hizo en la función pública en 2003, cuando empezó la vigencia de la ley. Desde que lo vi, yo dije, ya nos encasillaron, yo quería abrir más información y quedó encasillada. El punto es, hoy con las herramientas tecnológicas, buscadores potentes, ambientes amigables, intuitivos, poder consultar información de diversas dependencias sobre un mismo tema, solo porque el buscador las encuentra, no porque tengo que ir de dependencia en dependencia dentro del portal a buscar cuál es el documento que estoy buscando. Con las posibilidades tecnológicas actuales, eso se puede hacer incluso si no incorporan eso en la ley, con que el instituto asuma que tiene que promover esas obligaciones. Ahora yo diría, denle la atribución de promover, vigilar y facilitar que se cumpla, y tendremos entonces un cambio. Yo creo que gobierno abierto surge cuando dentro del proceso administrativo, así como se turnan los pasos, cuando se hacen los oficios de ejecución de recursos, cuando se generan los procesos para asignar o los padrones, pues nada más hay que incluir el paso de turnarlo a quien corresponde, la siguiente área, los bancos, y ponerlo accesible. Ciertamente con las prevenciones de las reservas y confidencialidad que marca la ley. Pero digamos,
todo en versión pública, todo abierto. De ahí entonces la ciudadanía puede consultar lo que requiera, y si ya requiere el oficio donde se asignó la obra del municipio tal, ciertamente no creo que se esté ahí en el portal, pero ya va a tener que se asignó la obra, de cuánto fue, en fin, el resumen. La misma información que usan los tomadores de decisiones, que está en los sistemas, el CIAF, todos los sistemas de la administración pública, todos los padrones, la misma información, los reportes. Hay que hacer la versión pública o hay que ponerlos al público. Y por cierto, hay que poner, si se puede, que todas las bases de datos y sistemas en formato de datos abiertos. No en PDF, por favor. Creo que he contestado todas las preguntas. Les agradezco muchísimo su atención y esta posibilidad. Y yo me felicito de este proceso que están ustedes realizando, y felicito a esta Cámara y al constituyente permanente, porque esta es una política de Estado que nos puede llevar muy lejos y que a la ciudadanía le puede venir muy bien, quizá no en el inmediato plazo, pero sí en el cambio de la cultura, de la gestión de lo público, porque la transparencia es la única manera en democracia de administrar lo que es de todos. Administración pública, administración de lo que es de todos. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, licenciado Rogelio. Ay, perdón. ¿Me queda un minuto? Sí, me queda un, perdón, imagínense, iba a dejar la sociedad. Adelante. Qué mal estoy, ¿ya ven? Es una pregunta interesantísima, porque está formulada diciendo la información referente al número de armas de fuego de cada corporación policial. Se contestó que no, porque se contestó que está reservada porque revelaría el estado de fuerza de las mismas. Siempre hay que ver, esto no es de preguntas, esto es de formulación de solicitudes de información, y lo que se solicitan son documentos. Entonces habría que preguntar qué documentos se está solicitando, porque si lo que se quiere averiguar es el costo de las armas, creo que puede ser válido abrir el acceso. Si lo que se está solicitando son números y asignaciones y dónde están, yo en materia de seguridad sí creo que la Constitución lo dice muy claramente. Es información reservada, seamos cuidadosos, el país no está para andar jugando con esos temas. Yo sí sería muy precavido en materia de seguridad, y ciertamente si nos vamos a preocupar por abrir accesos, preocupémonos por los grandes recursos que están manejándose con mucha discrecionalidad y que son fuente de la corrupción, las grandes obras de infraestructura, los grandes fondos que no sabemos cómo se usan. Y bueno, si se quiere está bien también cómo se usan estos recursos, está bien, pero yo creo que la ciudadanía lo que quiere saber de estas cosas es cuáles son los resultados de estas inversiones, de esta ejecución de recursos. De eso sí quiere los indicadores, de cómo realmente sabemos que están bajando los homicidios dolosos o los secuestros. Esa información es la que está pidiendo la ciudadanía, y creo que esa es la que es muy válido entregarle siempre, y de preferencia proactivamente, porque son reportes, son informes, son sistemas. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Rogelio Gómez Hermosillo. El Senado de la República le agradece el haberse inscrito a esta convocatoria pública y abierta, y también le agradece el haber estado aquí con nosotros esta noche. Gracias, le pedimos a la Secretaría Técnica que acompañe al licenciado, y de misma manera le pedimos, son tan amables, de pedirle al licenciado Alejandro Hernández Ramírez, si es tan amable, pasa. Muy buenas noches, licenciado Alejandro Hernández Ramírez, bienvenido al Senado de la República. Usted ya conoce el formato, hasta 5 minutos para presentar su programa de trabajo o expresar ideas o conceptos que quiera hacer. Si así lo desean los senadores de la República, podrán hacerle una serie de
de preguntas. Adicional a ellas, le pediremos que de la urna que está a su mano derecha pueda tomar esta pregunta de la sociedad civil organizada, que la lea de manera inmediata y que pudiera constar el orden que usted desee al final. Buenas noches, bienvenidos. Gracias, buenas noches. Gracias por la invitación, senadores. Bien, expondré mi proyecto. Son 3 líneas en las que yo propongo para integrar el IFAI. En este caso, la primera sería que el nuevo órgano garante de acceso a la información sea un órgano accesible, sea un órgano asequible al ciudadano. Es decir, esta obra maestra, que es el derecho de acceso a la información, se dice que es un derecho de élites. ¿A qué me refiero por élites? Académicos, profesionistas. Entonces tendríamos que aterrizar ese derecho al ciudadano de a pie. ¿Por qué? Porque pues de alguna manera el manejo de recursos públicos, la transparencia gubernamental, la rendición de cuentas, pues es algo que de alguna manera nos afecta a todos. En la siguiente línea, el IFAI tendría, o el nuevo órgano garante federal, tendría que popularizarse, es decir, aterrizar, el país, pues sí, es el Distrito Federal, pero bueno, también hay más estados, entonces se tiene que hacer presencia por parte de este nuevo órgano garante en todos los estados, ¿sí? Es decir, un órgano, lo que yo propongo, para el pueblo, del pueblo y para el pueblo. La siguiente línea que yo manejo como trabajo, es decir, se maneja o se dice, incluso los extranjeros mencionan que parte de lo que tenemos los mexicanos es esa corrupción. Hay que revertir ese ADN y que ahora sea la transparencia, sea el cuestionar, el exigir cuentas a sus gobernantes, que ahora sea eso obviamente es cultural, es gradual. Esa es la propuesta que yo tengo. Bien. Ahora, dentro de los parámetros o líneas de trabajo que yo propongo son, primero, que el nuevo órgano garante haga pleno, que sesione en todos los estados de la República, hacerlo de manera mensual, es decir, que sea un órgano transparente, que sea un órgano que en todos los estados de la República esté sesionando en las plazas, en las oficinas de gobierno, de alguna manera que los ciudadanos conozcan que hay un órgano garante, que se acerquen y de alguna manera, se traten todos los asuntos de su competencia. Otra línea que propongo es que el derecho de acceso a la información. Sí existen estudios de maestría en las universidades, en las escuelas, aquí en el Distrito Federal se ha hecho un gran trabajo, pero de alguna manera hay que estandarizarlo, hay que generar estudios de maestría, doctorado, estandarizar planes y programas. Los órganos garantes están haciendo mucho esfuerzo, pero pues son esfuerzos aislados. Entonces hay que nacionalizar el derecho de acceso a la información. Obviamente también una de las propuestas que yo hago es generar o crear un instituto de investigación especializado en el tema de derecho en lo que es el DAI, el derecho de acceso a la información pública gubernamental. Sí existen institutos, hay aquí estudiosos, pero de alguna manera en eso sí hay que generar una centralización, que haya un instituto, que haya becarios, que haya estudiosos, que se siga generando esta ciencia. Lo que yo menciono es que de alguna manera sí hay experiencias del extranjero, pero México es punta de lanza en el derecho de acceso a la información. Damos ejemplo en el tema. Vienen ponentes de otros países y se sorprenden de lo avanzado que va nuestro país. Un instituto de investigación. Ahora bien, una cosa va con otra, que se requeriría también una biblioteca virtual, una biblioteca nacional en temas de transparencia. A las comisiones, a todos los órganos garantes, menciono yo que es de élite, pues sí llega material, llegan libros, llegan que hay diversos institutos, pero pues obviamente pues están en las bibliotecas de los comisionados, de los colegas, de los estudiosos. Entonces vamos a tener un portal en internet, una biblioteca nacional, libros electrónicos, como sucede en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, que haya temas, que el tema esté en los libros, tesis, estudios, artículos, artículos de prensa, esta historia que se está construyendo en materia de transparencia esté en una biblioteca. Otro de los puntos que propongo
es organizar de alguna manera, pudiéramos decirlo, un himno nacional o canciones que hablen de los temas de transparencia. De alguna manera hay que buscar aterrizar de una manera lúdica. Dicen que la música toca el corazón de las personas, entonces yo creo que empezar a mover esta situación. Ahora bien, organizar, ya están las experiencias en varios estados. Aquí en el Distrito Federal hay una feria nacional o una feria local. ¿Por qué no nacionalizarlo? ¿Por qué no hacer una feria nacional de transparencia? Hay experiencias exitosas como la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Es decir, los mejores inventos no son tanto que se saquen de la manga, sino son cosas que se van perfeccionando, se van mejorando. Es lo que yo propondría. Otro aspecto de difusión sería el crear una hora nacional, un espacio televisivo, radiofónico, internet, que fuera la hora de la transparencia, enfocarlo a los niños, digo, a todo el público, pero sí enfocarlo a los niños. Hay que empezar de cero, por así decirlo. Y bueno, pues esas son mis propuestas. ¿Por qué de alguna manera, por qué considero que me considero como apto, como idóneo? Pues, o cuáles son las cartas que yo presento. Bueno, pues son las de un ciudadano, y de verdad participar, se está haciendo historia, se está dando ejemplo de transparencia, se está dando ejemplo de democracia, se está dando ejemplo de publicidad, que un ciudadano común y corriente como yo esté aquí, ante ustedes. Yo tengo 2 años de trabajar en la Comisión Estatal de Información Gubernamental como comisionado honorario, y en ese tiempo me he preparado, me he capacitado, trato de estar informado en el tema, trato de estar enterado, y bueno, pues es el granito de arena que yo propongo. Gracias, senador. Muchas gracias. Estamos